de diferentes temas que han ocurrido durante este año. Este día vamos a hablar sobre los hechos relevantes del ámbito político y social de este año 2022. Para abordar esos temas y conversar, se encuentra con nosotros el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. A ambos les damos la bienvenida. Muy buenos días, padre Andreu. Muy buenos días, Kenia. Un gusto estar con ustedes y un saludo muy afectuoso y cariñoso a toda la audiencia de YesEUCA. Omar, bienvenido como siempre, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Buenos días, Kenia, buenos días a toda la gente que sintoniza YesEUCA también. Bueno, como dije, vamos a conversar sobre estos temas. Han sido muchos los temas que han ocurrido, hechos que han ocurrido durante este año 2022, y pues sobre eso vamos a conversar. Y quisiera plantearles, Omar y padre Andreu, esta pregunta pues general. ¿Cuáles desde su punto de vista consideran ambos que durante este año han sido esos hechos que han marcado la realidad salvadoreña, que han afectado también de alguna manera a la población salvadoreña del ámbito político y social? Sin duda han sido muchos temas, pero hay temas más relevantes. ¿Cuáles desde su punto de vista? Comencemos con usted, padre Andreu. Bueno, quizás teniendo en cuenta lo que señalas, ¿verdad? Aquellos hechos que son más relevantes y que han tenido un mayor impacto por su duración, en algunos casos, en la vida de nuestro país. Yo creo que un hecho que fue coyuntural, pero que fue un detonante importante, fue ese fin de semana trágico a fines de marzo de este año, donde fallecieron asesinadas un grupo muy importante de personas, y esto generó una respuesta de parte del gobierno que fue el régimen de excepción, ¿no? Entonces yo diría que después de este hecho, el régimen de excepción ha sido uno de los hechos a nivel político que ha tenido una importante incidencia en la sociedad, pues que bajo el que estamos viviendo desde fines de marzo de este año, y ya estamos finalizando el año bajo el mismo régimen. Otro hecho que me parece importante a nivel político es el anuncio que hizo el presidente de la República el 15 de septiembre en su discurso, pues anunciando que iba a presentarse a la reelección presidencial. Creo que esto ha venido marcando pues lo que es la vida política desde entonces, y también pues va a marcar el futuro de nuestro país. Relacionado con este aspecto, veo también que es un hecho importante el que la Asamblea Legislativa haya pues planteado y aprobado una ley para la participación de los salvadoreños en el exterior en las elecciones presidenciales y legislativas, cosa que ya era posible, pero esta nueva ley trae algunos elementos que creo que le dan un significado especial y no positivo, precisamente. Quiero aclarar esto desde ahora, ¿no? También ha habido un tema importante, que son los distintos eventos climáticos que han afectado el país y que han afectado a la sociedad. En concreto, pues, la tormenta Julia, que causó daños muy importantes a la población más vulnerable, especialmente en la zona oriental de nuestro país, causando grandes pérdidas económicas a las familias, y también hubo pérdidas de vidas humanas. Me parece que estos aspectos han sido quizás los que yo señalaría como los más relevantes en este momento, sin olvidar el trabajo que está realizando la Asamblea Legislativa, que es un trabajo muy orientado a desmantelar el Estado de Derecho en El Salvador para ir propiciando un Estado más autoritario, incluso totalitario y policial. Sí, todos estos temas que ha mencionado y ha planteado el padre Andreu, Omar, también se vinculan y se relacionan con violaciones a derechos humanos.
¿De qué manera se podrían vincular algunos de estos temas que ha mencionado el padre? Mencionado, por ejemplo, el régimen de excepción que se implementó, ya lo decía él, ¿verdad? A partir de esta alza de homicidios que ocurrió a finales de marzo. También pues esta reelección del presidente, este anuncio que ha hecho, que también ha generado reacciones en la población. Pero centrémonos en este momento sobre cómo estos casos, por ejemplo, el régimen de excepción, sí se vincula con la violación de derechos humanos. Bueno, efectivamente, una de las características de la implementación del estado de excepción ha sido la violación de derechos humanos, y esto es, digámoslo así, connatural a todos los regímenes de excepción. América Latina tiene larga experiencia, quizá el caso de Fujimori en Perú fue el más emblemático, de decretar y prorrogar cada mes los regímenes de excepción, a veces a través de decretos legislativos como ha sido en El Salvador, pero también a través de decretos ejecutivos con el argumento de que se perseguía el terrorismo en Perú. Al final todo cayó por su peso y se descubrió que lo que perseguía era enemigos políticos también con el régimen de excepción. Entonces América Latina enseña que los regímenes de excepción son propensos a violar los derechos humanos porque anulan derechos de la población y ahí pagan justos por pecadores, ¿verdad? Esa es una de las características. El Salvador no ha sido ajeno, no es primera vez que se implementa un régimen de excepción. Los gobiernos de arena, recordemos las políticas de seguridad de mano dura, super mano dura, otros decían mega super mano dura, decretaron no sé cuántas veces estado de excepción, que también usaron el mecanismo de decretos ejecutivos para prorrogarlo. Yo también agregaría, aunque no es un fenómeno estrictamente sociopolítico, el anuncio de un anteproyecto de ley de reforma de pensiones del gobierno, que ha generado reacciones y que por la naturaleza del proyecto, lo que se conoce ahora, no va a resolver el problema como se anunció desde noviembre de 2018 en la Universidad de El Salvador. El presidente prometió una reforma integral al sistema de pensiones, luego volvió a prometer en diciembre, ya estando en el poder, la reforma de pensiones para 2020. En el 2021, en octubre, dijo que se iban a tomar unas semanas más. Acordémonos aquella escena rodeado de representantes, de trabajadores, de sindicatos, donde todos exigieron básicamente dos cosas: no al sistema de AFP y que fuese por lo menos la pensión en un 70% del porcentaje del último salario. Ahora se ha lanzado una nueva propuesta de reforma de pensiones que en realidad no cambia sustantivamente el sistema, sigue el mismo, siguen los ahorros de capitalización individual, siguen las AFPs, lo que cambia un poquito es un porcentaje, pero básicamente no ha sido una reforma integral, sobre todo porque no va a cambiar sustancialmente las pensiones, y sobre todo porque nosotros tenemos régimen con escasa cobertura del sistema de pensiones. Solo una quinta parte de la población, cuarta parte, tiene el beneficio de cotizar al Seguro Social, de cotizar a una AFP. Se estima que solo el 23% de la población económicamente activa cotiza, y de ese 23, una quinta parte, es decir, 1 de cada 5 personas que trabajan van a tener derecho a pensión, y eso no lo cambia esta reforma. Vamos a seguir igual y no va a aumentar la cobertura. Y finalmente yo rescataría ahí, yo le llamaría un despertar de sectores sociales que no han sido beneficiados, que están descontentos con las medidas, las políticas que ha implementado la presente administración, y que ya estaban descontentos, pero manifestaban su descontento de manera dispersa. Ahora cada vez vemos, ayer hubo
desmovilizados que reaccionaron Sí. contra las pensiones, sindicatos que han reaccionado por lo mismo, maestros también. Entonces siento que hay un despertar de algunos sectores sociales que por lo menos quieren hacer oír su voz. Pero definitivamente una tónica que ha marcado la presente administración es la violación de derechos humanos, y uno de los aspectos más graves para mí es que la violación de derechos humanos se aplaude por la población, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo porque quieren que tengamos un presidente con firmeza, que no le tiemble la mano, entonces en nuestra última encuesta que hizo el YUDOP en noviembre, que fue específicamente sobre el estado de excepción, en mayo 15 personas conocían a una persona inocente que había sido capturada. En noviembre ese porcentaje subió a 30.5%. 30 de cada 100 personas conocen a gente que consideran inocente y que fue capturada durante el régimen de excepción. Ahora tenemos otros casos con el cerco de Soyapango, y la tónica ahí fue que la mayoría de la población no está de acuerdo en que violen los derechos humanos de gente inocente, pero si los consideran culpables pueden hacer lo que quieran. No dice así, pero esa es nuestra interpretación. Sí. Si es pandillero, se le puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero si consideran que es inocente, no están de acuerdo en que no tenga abogado, no están de acuerdo en que no se le explique por qué se le lleva, no están de acuerdo en que solo no se le den 72 horas para demostrar su inocencia, para armarle el caso, digamos. Entonces, sí, es grave que la violación a derechos se esté convirtiendo en una tónica de la actuación de este gobierno, y lo más trágico para mí es que la población lo aplaude. Sí. Padre Andreu, ¿cómo ve usted también desde las instituciones del gobierno esta protección que se le debería dar a los salvadoreños frente a estas violaciones de derechos humanos que han ocurrido a partir de todos estos hechos que ya ustedes han mencionado, ¿verdad? Ya Omar mencionaba el tema de las pensiones, que ha sido uno de los últimos temas de este año, que preocupa mucho a la gente, y la gente pues nos lo dice, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos acercamos, les entrevistamos, hay una gran preocupación en las personas, porque no fue eso lo que les prometieron. Estos cercos en Soyapango, este régimen de excepción, son temas que preocupan a la gente, pero la preocupación de la gente está allí. ¿Cómo responden las instituciones, o cómo deberían también responder en la protección de sus derechos? Bueno, yo creo, y está documentado, ¿verdad? Un reciente informe de Cristosal y Human Rights Watch señalan, ¿verdad?, que todas estas violaciones a los derechos humanos que se han dado durante el régimen de excepción son violaciones que incluso están incentivadas por altos funcionarios, ¿verdad? Que los altos funcionarios apoyan estas acciones de la policía y de la Fuerza Armada, ¿verdad?, violentando los derechos de los ciudadanos. Y por supuesto los jefes policiales, los jefes de seguridad de la misma Fuerza Armada, que hacen comentarios no solo denigrantes contra las personas que son detenidas, sino que incluso pues aseguran que estas personas no volverán a ver la luz del día, ¿verdad? Pasarán encerrados para el resto de su vida. Es una actitud que parece que no es un policía o un soldado el que no tiene conocimiento o se siente poderoso y entonces se atreve a violentar a las personas, sino que es algo institucional, ¿verdad? Es desde todo el gobierno que hay una línea clara de aplicar el estado de excepción y detener al mayor número de personas posible sin tener en cuenta si estas personas pueden mostrarles que han cometido un delito o no. Hay una gran arbitrariedad, ¿verdad? Ese mismo informe señala que uno de los encuestados decía que el policía le dijo podemos detener a quien queramos, ¿verdad? O a otro señor que al ingresar a la cárcel le dicen
has llegado al infierno, ¿verdad? Es muestras de realmente el nivel al que hemos llegado. Se demuestran torturas en las detenciones y en los lugares de detención, malos tratos, acciones denigrantes, incluso pues la negación de poder acceder a las medicinas que uno necesita, ¿verdad? Y lo más triste pues son las ya 90 muertes que están documentadas de personas que han fallecido estando bajo la custodia del Estado. ¿Y qué instituciones deberían haber respondido ante esto y que no lo han hecho? Fundamentalmente es la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ha tenido un papel casi inexistente, porque ante todas estas violaciones a los derechos humanos, ante las más de 4.500 personas que está documentado que han sido detenidas y que son inocentes, la Procuraduría de Derechos Humanos no ha hecho casi nada. Tampoco ha dicho nada de lo que está ocurriendo en los centros penales, ¿verdad? Que pues está bien documentado que se está tratando a la gente de una manera denigrante e inhumana e incluso, como ya he dicho, causando su muerte, hacinada, en condiciones terribles, ¿no? Y tampoco de pues que no se informe a las familias de dónde están sus familiares. A mí me estremece, ¿verdad? Por un lado, ver a las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Pasando día y noche frente a un centro penitenciario, frente al centro de detención, esperando que vayan a liberar a sus familiares o preguntando si sus familiares están ahí detenidos o no, sin obtener ninguna respuesta. Y por otro lado, me admira estas personas, ¿verdad? La fortaleza, la valentía que tienen, el amor que tienen a sus familiares para pues abandonarlo todo, para saber de ellos y para poder recibirlos en el momento que sean liberados, ¿no? Es un contraste, unas instituciones del Estado que tienen la misión de defender los derechos humanos no lo hacen, y una población, ¿verdad?, que muestra esa generosidad y esa entrega para dejarlo todo y conocer de sus familiares y reclamar también por esas detenciones que son arbitrarias, ¿no? Igualmente, tampoco está actuando la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, que tiene que velar para que el comportamiento de los policías sea el adecuado. Omar ya hacía referencia a las encuestas que hacemos en la universidad a través del Instituto Universitario de Opinión Pública. También ahí se señala los abusos de la policía y de las Fuerzas Armadas contra las personas en estos procesos, y no hemos visto a la Inspectoría de la Policía y al órgano similar que tiene la Fuerza Armada, que también tiene un coronel responsable de velar por que la Fuerza Armada respete los derechos humanos, que hayan hecho nada al respecto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las instituciones que tienen el deber de defender a la población y de velar por nuestros derechos constitucionales no lo están haciendo, ¿verdad? Igualmente, también se ha prestado a esta situación el sistema judicial, el órgano judicial, ¿verdad? El órgano judicial que ha sido cooptado por el Ejecutivo y que está siendo totalmente condescendiente con lo que el Ejecutivo le está planteando, y están permitiendo vulneraciones al debido proceso al que tenemos derecho todas las personas. Se están condenando o decretando pues privación de libertad sin tener las pruebas que justifiquen esa detención de libertad de personas inocentes, y no hay posibilidad de que cada una de estas personas tenga una adecuada defensa y pueda mostrar
su inocencia, su arraigo en la sociedad, que son personas pues que se ganan la vida honestamente, que no tienen ningún historial delictivo, etcétera, ¿no? Es también, creo yo, y ahí es lo más peligroso a mi juicio, ¿verdad? Esa cooptación que se está dando del órgano judicial, que ha perdido totalmente su independencia. No es que fuera muy independiente en el pasado, pero ahora no lo es en absoluto, y que simplemente pues lo que hace es seguir las instrucciones de la presidencia de la República y estar actuando en contra de los derechos constitucionales de la población salvadoreña. Sí, y frente a esta falta pues de protección de las instituciones, como ya lo mencionaba el padre Andreu, si hay instituciones, organizaciones de la sociedad civil, pues sí que sí se han dedicado no solamente a registrar estos casos, Omar y padre Andreu, sino también acompañar a estas personas. Y bueno, y en ese sentido también se ha volcado una serie de discursos y narrativas, ¿verdad?, contra estas instituciones que apoyan los derechos humanos de estas personas. Omar, pero usted mencionaba algo bien importante también, y es que dice que poco a poco ve que la gente está despertando, algunos sectores van despertando frente a todo esto. ¿Cómo percibe usted ese despertar? Hemos visto durante este año también diferentes marchas, ¿verdad?, de diferentes sectores que poco a poco se han ido sumando a pues hacer esta serie de demandas y denuncias. ¿Cómo percibe usted ese despertar de la gente? ¿Cómo debería la sociedad apoyar todo esto que está ocurriéndole a algunos sectores? Porque algunos dicen, bien, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Entonces tendemos a veces a dejar solos a aquellas personas que están viviendo una violación de derechos humanos constante actualmente por todas esas situaciones que ya se han mencionado. Bueno, yo quizá primero hay que entender que muchos sectores sociales, sobre todo las colonias, los barrios, las zonas más periféricas de las ciudades donde más ha actuado la Mara, sí han representado un flagelo, un calvario para la gente, ¿verdad? O sea, hay comunidades enteras que estuvieron presas en su misma casa durante muchos años y ese problema nunca ha sido resuelto. Este gobierno implementa esta medida para supuestamente resolverlo. La gente lo apoya porque ha estado, como digo, presa de ese sufrimiento tantos años, pero en la implementación el vicepresidente le llamó daños colaterales, ¿verdad? Y así llaman los que defienden esta medida, es que se ha violado los derechos humanos de gente inocente, pero también de gente sí, que es llevada detenida. Entonces es como que alguien esté sufriendo, que alguien lo esté maltratando, venga alguien a rescatarlo y empiece a maltratar al otro. No se trata de eso, porque no salimos del problema. Lo que estamos incubando es un problema para después, que como ya lo he dicho en otras ocasiones yo, nos va a estallar en la cara. Este gobierno tiene un patrón de actuación. Este gobierno es el rey de las redes, en el mundo de la virtualidad. Entonces nos hace creer, le hace creer a la gente muchas cosas que no se dan en la realidad, ¿verdad? Hay grandes anuncios que entusiasman a la gente. Un satélite, vamos a ser el primer país que va a tener un satélite, un tren, un aeropuerto, el hospital más grande de América Latina no digo que esté malo construir, pero ni sabemos qué se hicieron los 100 millones de dólares, porque ahí no se han gastado 100 millones de dólares. Y entonces, cuando no hay correlato con la realidad, creo que la gente es que va despertando, porque miren, es innegable, solo quien no va al mercado, quien no va a un súper, no se da cuenta que las cosas han subido estrepitosamente. Alto, sí. Solo quien no va a un hospital público, quien no va al seguro, no se da cuenta que
están desabastecidos que de no hay medicina, medicamentos, ¿verdad? así es. Entonces, solo quien no tiene sus hijos en una escuela pública, y con esto termino, no se da cuenta que el gobierno no le ha transferido los fondos, ni a la Universidad de El Salvador, ni a los que tenían la pensión básica universal, no les han dado. Entonces, cuando la realidad no responde a las promesas que se hacen, entonces es que la gente va interpretando, porque los cuentos y las promesas son bonitas, pero cuando no tienen correlato en la realidad, es que la gente tiene que reaccionar. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted también, como siempre, va a tener la oportunidad de participar, hacer comentarios y preguntas acerca de esos temas que se están abordando este día en Retrospectiva 2022. No nos cambien, ya regresamos. Enseguida regresamos con más de Retrospectiva 2022. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica. Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en la llegada, el mago entra al área y... Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encuentras en 91.7 Deportes. Noticias, efemérides, entrevistas y más, solo por 91.7 Deportes. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. 91.7 Deportes, aquí por Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Continuamos con Retrospectiva 2022. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en este espacio, Retrospectiva 2022. Y como le dijimos antes de la pausa, este es un espacio para que usted también pueda participar. Puede hacerlo marcando nuestros números de teléfono. El que tenemos habilitado es el 2275-9502. También nuestro número de WhatsApp, que siempre está disponible, 7571-2779. Ahí nos puede dejar sus mensajes de voz o de texto. Recuerde, también estamos transmitiendo esta entrevista a través de Facebook Live. Si gusta también por ese medio puede dejarnos sus mensajes a nuestros invitados del día de hoy. Ya tengo algunos mensajes de texto, también tenemos audios, ya vamos a dar lectura. Dice: buenos días, los salvadoreños con pensamiento crítico contemplamos todos los días a un gobierno sostenido por una masiva propaganda mediática basada en la mentira y la falacia, el régimen de excepción, mientras se le rinda réditos políticos electorales, lo mantendrán vigente. Imprescindible desenmascarar este régimen
farsante, nos dice uno de los comentarios. Otro más, soy Miguel Molina, en El Salvador ya no vale la pena saber la verdad. ¿Qué comentario les merece esta aseveración? Un mensaje más, buenos días y un saludo a los invitados. Cuando los pandilleros abusaban de las personas inocentes y asesinaban a personas inocentes, nunca nadie hablaba sobre los derechos humanos de esas personas. Hoy, cuando ellos están arrestados, vienen muchas organizaciones a defenderlos. Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Buenos días, sí. Por ejemplo, una de las cosas que me ponen que pensar a mí es que, bueno, teniendo el plan control territorial, que en teoría pues era el mejor plan, ¿cómo es posible de que dentro de ese plan, en un fin de semana tuviéramos que cerca de 100 fallecidos por las pandillas? Y de un día para otro, o sea, el lunes ya amanecer sin pues problemas, pues, en ese sentido. Entonces, tiende a confundir un poco y a especular que existió unas negociaciones entre el gobierno directamente y las pandillas. Y quién quita que ahora, pues, dentro de eso también existe alguna negociación o algo y que en un futuro, pues, otra vez volvamos a tener problemas nuevamente. Sí, bueno, muchísimas gracias por su participación. Me indican que tenemos una llamada en línea también. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Padre Andreu, un abrazote fuerte y muchas gracias por prestarnos la radio, que cada día está mejorando. Ahorita está mal en el sonido aquí en Santana. No sé si cuando están en estos programas, pero estoy muy contenta con ustedes. Que Dios me los bendiga para siempre, porque siempre ustedes han estado dentro de nosotros, los más desposeídos. Y lo que no me gusta de este gobierno es todo, porque no ha hecho nada, y el dinero, los presupuestos, no saber qué es lo que ha hecho. Por lo tanto, fíjense que ya tiene presupuesto alterado para la Fuerza Armada, porque las demás del presupuesto se están subiendo, y todavía siguen pidiendo más dinero. Hace poquito quería 600,000 dólares para la Fuerza Armada. Entonces, ¿qué es eso? Y lo último que le quiero decir, padre, que me duele en el alma los destrozos indiscriminados que está haciendo este hombre, que dice que vela por la juventud, por los ancianos y por los niños. ¿Y quiénes son los que están quedando a cielo abierto? Son ellos la parte más vulnerable. Y también ahorita quiere despedir a todos los del Ministerio de Justicia que ya sean mayores. Este es un Hitler, padre. Un abrazo y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Otro mensaje dice: excelentes panelistas abordando la problemática nacional sin pelos en la lengua. Es parte de los mensajes que tenemos a este momento. Vamos a hacer una pausa acá y quiero dar espacio para que pues puedan responder a los comentarios de texto y de audio y la llamada también que nos hacía nuestra amiga oyente que siempre está pendiente del espacio de YSUK. ¿Quién quiere comenzar? Padre Andreu, adelante. Bueno, pues yo lo primero que quisiera es responder a la persona que señala que antes no se hablaba de los derechos humanos de la población y que ahora estamos defendiendo los derechos humanos de los delincuentes. Yo diría que quizás esta persona no estaba pendiente en esos momentos del trabajo de las organizaciones de derechos humanos que pues siempre han estado precisamente para defender los derechos humanos de la población. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a un trabajo digno, ¿verdad? El derecho al agua, el derecho a poder organizarse como población, ¿verdad? Entonces, todas estas preocupaciones han sido siempre el corazón de las organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y que en ningún momento las organizaciones de derechos humanos apoyan al crimen, ¿verdad? Ni están a favor de los criminales. Están a favor de la dignidad de las personas y del respeto a la dignidad de las personas. Porque una cosa es luchar contra el crimen, lo cual es una obligación y un deber del Estado, porque tiene que proteger a su población, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y
es perfectamente compatible luchar contra el crimen y respetar los derechos humanos, ¿verdad? No son cosas que se contraponen, ni mucho menos. Pueden ir de la mano como lo hacen pues muchas sociedades democráticas en el mundo. Por otro lado, creo yo que las personas que parece que no ven la importancia de defender los derechos humanos es porque no ejercen sus derechos y no encuentran, en todo caso, pues limitación a los mismos. Pero cuando eso nos ocurre, por ejemplo, como está ocurriendo de manera bastante masiva en el régimen de excepción, muchas personas que no se habían dado cuenta de la importancia de tener instituciones que respetaran los derechos humanos, hoy se están dando cuenta porque se sienten totalmente desprotegidos de la necesidad de contar, ¿verdad?, con un Estado que proteja y defienda también los derechos humanos. Unido a esto, también me gustaría pues comentar y responder a la pregunta que hacía Miguel Molina, que decía que en El Salvador ya no vale la pena saber la verdad, ¿verdad? Creo que esto es un error. A mí me parece que la verdad siempre es importante y necesaria conocerla, ¿verdad? Que no podemos aceptar las mentiras, que no podemos aceptar la opacidad de un gobierno, que no podemos aceptar que se nos diga una cosa cuando la realidad es otra. Yo creo que el derecho a la verdad es un derecho humano, pero que es una necesidad ética para que una sociedad pueda convivir sanamente, ¿verdad? Bueno, la mentira para los cristianos es un pecado, ¿verdad? Entonces, la verdad es lo contrario a la mentira. La verdad es precisamente decir y saber qué es lo que en realidad ha ocurrido, cómo son las cosas en la realidad. Y una universidad, por ejemplo, una de sus misiones es precisamente el contribuir al conocimiento de la verdad en los distintos campos del conocimiento. Sí, bueno, Omar también. Bueno, yo agradecer a la gente que siempre está pendiente de ISUCA. Así brevemente, a la gente que nos escuche en Santa Ana, quizá lo que reporta doña Miriam se debe a que estamos cambiando de lugar la antena en Santa Ana. Estamos tratando de ubicarla en una mayor altura para mejorar precisamente la señal en la zona occidental. Así es que disculpen las molestias, pero este cambio es para servirles mejor. Así brevemente, yo también quisiera, miren, esto de que la verdad ya no vale la pena saber la verdad en el país es una premisa de la corriente que se llama posverdad, ¿verdad? No lo dicen así, pero básicamente eso es, miren, la verdad ya no es importante, la evidencia ya no es importante, los argumentos ya no son importantes, lo importante es lo que usted cree, lo importante es lo que siente. Aunque es un concepto que nació a principios de los años 90 del siglo pasado, cobró auge con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y con la victoria del Brexit en el Reino Unido, que fueron simultáneos casi. Y después de analizar, porque sorprendieron las dos victorias, se dieron cuenta que tanto Donald Trump como el Brexit se habían ocupado fake news, o sea, mentiras para ganar las elecciones, y así habían convencido a los electores. Entonces, la posverdad significa precisamente es después de la verdad. O sea, ya la verdad ha dejado de ser importante y lo que importa, como dije, es el afecto, la emoción, lo que usted cree, lo que usted siente. Yo coincido con el padre Andreu que la verdad es fundamental. Bueno, el Evangelio también lo dice, ¿va? Solo la verdad nos puede hacer libres, y la reparación, la justicia tampoco es posible hacerla como se debe sin conocer la verdad. Entonces, por eso estamos aquí nosotros precisamente, ¿verdad? Porque lo que a veces, por ejemplo,
el amigo que dice que nunca se hablaba de los derechos de los afectados cuando violaban los derechos. Nosotros hemos tenido por años programa para atender a gente desplazada por la violencia de las pandillas, ¿verdad? Pero años, familias, personas que eran amenazadas, agredidas por las pandillas, los hemos atendido durante años en colaboración y conocimiento de las autoridades, ¿verdad? Con los expedientes. Ha salido mucha gente del país por esta causa, pero esta es una narrativa del gobierno, claro, que la gente repite. Nunca defendieron y la gente lo repite acríticamente porque la verdad ha dejado de ser importante, y yo lo que creo es lo que dice el gobierno y lo repito. Pero así, la reforma de pensiones más integral que había, la mejor reforma en la historia de pensiones, cuando en la verdad, si uno la analiza, no va a cambiar el sistema, no van a subir todas las pensiones, no se va a cubrir más gente, pero la gente oye lo que dice el gobierno y lo repite como que fuera la verdad, pero en realidad, por eso creo que esta frase tiene sentido. En El Salvador ya no vale la pena saber la verdad, porque muchas veces lo que se enuncia desde el poder no es la verdad, es mentira, pero la gente como lo cree y como piensa y lo repite. Pero la verdad es fundamental, y mientras se pueda, nosotros vamos a intentar decir la verdad, lo que creemos que es la verdad, con argumentos, porque creemos que la evidencia es lo más importante. Hay que demostrar, hay que fundamentar lo que decimos, y esa es una labor importante. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre el Plan Control Territorial. Hay investigaciones periodísticas documentadas que demuestran que hubo negociación de estas autoridades como de las anteriores otras, también, sí, con las pandillas, ¿verdad? Es más, se ha protegido a líderes nacionales de las pandillas, pero eso nadie lo dice. Ahora se está juzgando a un presidente por lo de la tregua, que me parece que si tuvo participación tiene que responder a la justicia, pero los de este gobierno que está demostrado que dialogaron, hasta sacaron del país a líderes de las pandillas, ¿se va a hacer algo o no? Si lo hacen ellos es bueno. Pero me quedo aquí. Bueno, ese funcionario, por ejemplo, ni siquiera ha sido apartado de su cargo, ¿verdad? Continúa. También se nos dijo que el que agarrara un centavo partido por la mitad en este gobierno, el mismo presidente se iba a encargar de meterlo preso. Hay denuncias, bueno, de 40,000 sacos de alimentos que fueron extraídos, que era para la pandemia, y los vendieron, de botas que en el mercado pueden costar $10 y se compraron a $20 durante la pandemia, de insumos médicos, de $300,000 en lo del Bitcoin que se dio. Hay tantas denuncias de corrupción, y lo que se ha hecho es, en vez de investigar por lo menos a los denunciados, lo que se ha hecho es protegerlos. En la lista Engel se pone por casos de corrupción a varias gente, y la actuación de este gobierno ha sido protegerlos, cobijarlos, en vez de por lo menos investigarlos. Yo no digo que se den como culpables, pero que se investiguen por lo menos. Entonces, realmente estamos en una época donde la verdad, como decía Monseñor Romero, es perseguida, y la mentira es como que dicen que en el mundo de la mentira la verdad es la que paga las consecuencias, la perseguida, y yo creo que estamos viviendo un momento de ese estilo en El Salvador. Sí, bueno, quiero dar lectura a más mensajes que nos están llegando. Dice: buenos días, un cordial saludo. Mi pregunta es: ¿quién dio la orden para que ese fin de semana, dice, fueran a matar a tantas personas? Me imagino que se está refiriendo al fin de semana de marzo, que posteriormente dio origen al régimen de excepción. Dice: ¿quién compensa a estas familias el dolor que pasaron? Y como dijo un antecesor, aquí ya encontré a la verdad, es bien difícil, porque venimos engañando desde la independencia y seguimos siendo dominados, esclavizados por los mismos conquistadores. Gracias, buen día. Me hizo mil respetos, dice, para ustedes. Otro mensaje: esa gente dice que las organizaciones de derechos humanos no abogan por la población, es fanática.
que les pregunten a las personas que se quedan sin casa, a los que fueron amenazados y desplazados por las pandillas, a los que se les perdió un familiar y está desaparecido. Pregúntenles quién les ayudó y van a mencionar algunas ONGs. Y menciona algunas ONGs. El gobierno no dice, jamás ayuda a las personas hasta que tienen la presión de las ONGs y se ven obligados a actuar. Saludos. Muy buenos días, Radio YSUCA, interesante tema, violación a los derechos humanos. No perdamos de vista que dichas violaciones están en todas las necesidades de la población. Por ejemplo, los hospitales sin medicinas, pocos doctores atendiendo, etcétera, las escuelas sin fondos para cubrir necesidades administrativas, el $1.000.000 que gastó para equipar la Fuerza Armada hubiera servido para las escuelas. Este año solo se dio, dice, un uniforme a los estudiantes, los trabajadores sin poder organizarse para defender sus derechos, por ejemplo, horarios excesivos, sin un pago justo, entre otros. El pueblo tiene que despertar ya, porque después será tarde. Ese es el resto de los mensajes que tenemos. Padre Andreu, muchas gracias, reacción. Kenia, y muchas gracias a las personas que nos plantean sus preguntas. Bueno, yo creo que estos mensajes que has señalado, pues de alguna manera lo que están haciendo es abonando a lo que ya estamos diciendo, ¿verdad? En el tema de la seguridad, por ejemplo, pues bueno, que había negociaciones y que probablemente sigue habiéndolas entre los líderes de las pandillas y el gobierno, pues eso es una realidad conocida, que los medios de comunicación, ¿verdad?, han mostrado, y que precisamente es la verdad que se quiere ocultar, ¿verdad? O sea, yo creo que en eso tenemos que ser bien perspicaces y darnos cuenta que en todo lo que hemos retrocedido en el derecho de acceso a la información pública es un modo de querer ocultar la verdad en nuestro país, de querer ocultar lo que realmente el gobierno está realizando. Entonces, nunca supimos en qué consistía este plan de control territorial, y por eso probablemente la negociación con las pandillas era una parte del plan de control territorial y no se quería hacer público, ¿verdad? Ha tenido que ser descubierto por los investigadores que han ido detrás de ello hasta encontrar las pruebas de que realmente existía esta negociación con las pandillas. Todo apunta, por los audios que se han conocido, que ese número de asesinatos que se cometieron en ese fin de semana fue una respuesta de las pandillas a un desentendimiento, ¿verdad?, o rompimiento quizás en aquel momento de esa negociación. Y las pandillas lamentablemente utilizaron su fuerza contra la gente, ¿verdad?, para pues que el gobierno se volviera a sentar a negociar, y siempre es el pueblo el que se ha lastimado en estas situaciones. Y así, ¿verdad? O sea, muchas de las cosas que está haciendo el gobierno las está reservando durante 7 años, se habla ahora, ¿verdad?, que son el tiempo que le queda a este gobierno, más el próximo gobierno que también pretenden tener bajo su control. Entonces, durante estos 7 años no vamos a saber muchas de las cosas porque han sido puestas bajo reserva, ¿no? Entonces, hay una clara decisión de esconder a la población la verdad, ¿verdad? Cuando la población tiene todo el derecho a saber cómo está siendo gobernada, a conocer los planes gubernamentales en las distintas áreas. Y también, pues se nos ha señalado cómo hay muchas demandas de la población que están sin atender, ¿verdad? Había unas oficinas de atención a las víctimas de la violencia que no han tenido nunca el presupuesto requerido para poder atender bien a estas personas. Pero también, pues, señalaba la persona que nos mandó su mensaje, como en las escuelas, en los hospitales, en los barrios, hay una cantidad
de deficiencias que no han sido debidamente atendidas, mientras el dinero se gasta en otras cosas que no son quizás lo fundamental para la población, especialmente para este grupo de la población, pues que es más vulnerable y que requiere especialmente de los servicios del Estado, como es la educación pública, como es la sanidad pública, y que no es capaz de atender debidamente, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando vimos en estos eventos lluviosos que en el Hospital Rosales pues se vino abajo el techo por la lluvia y se inundó todo, y no hubo recursos para arreglar eso. No se ha construido el nuevo Hospital Rosales que se nos viene prometiendo desde hace varios años, y en 3 meses se construye un hospital para mascotas, ¿verdad?, con un buen nivel de edificación y de atención. Entonces, ¿quién es más importante hoy en El Salvador? ¿Las personas o los animales? Eso también hay que preguntarse. Sí, y la gente en esos comentarios que nos ha hecho Omar plantea muy bien sus necesidades, ¿verdad? La gente ha planteado lo que le preocupa, ya decían, no hay medicinas en los hospitales, en las escuelas que antes daban más uniformes, ahora solo han dado uno, nos decían. Es decir, la gente plantea qué es lo que más les preocupa a diario. Respuesta también para ellos, Omar, frente a este panorama que ya vemos actualmente, pero también a lo que se prevé también que pueda suceder. Tenemos ya corto tiempo, pero en esto que nos queda. Bueno, miren, una de las características de la convivencia, de la democracia, pero yo diría de la convivencia, es el hablar, el dialogar. En este gobierno el diálogo ha sido expatriado. No hay tolerancia a la crítica, uno no puede criticar porque es de la oposición. No dejen de hablar entre ustedes, le diría a la gente. Aquí no se dialoga con nadie. Se tuvo 3 años más para presentar una propuesta de reforma de pensiones y se presenta una sin escuchar el clamor de los trabajadores, ¿verdad? Se presentan medidas supuestamente para beneficiar a la gente y no se toma en cuenta la opinión. En la Ley General de Recursos Hídricos nosotros planteamos con la sociedad civil espacios de consulta y participación y se desecharon. Entonces, la democracia es inseparable del diálogo. No perdamos esa costumbre, esa bonita costumbre de hablar, porque como dice el dicho popular, hablando se entiende la gente. Y ahora parece que el diálogo, bajo el supuesto de que yo sé lo que quiere la gente, yo sé lo mejor, no hablo. Hablemos. Y la gente no es escuchada, me parece a mí. Y no solo de promesas vive la gente, no solo de ofertas virtuales, de dibujos, sino de realidades, que es lo que la gente está empezando a ver o darse cuenta de lo que está pasando. Y creo yo que no por pensar distinto nos tenemos que pelear. Hay gente que se pelea, el país está polarizado, dicen, unos a favor y otros en contra, y se pelean en los barrios donde antes había amistad, ahora no hay. No se peleen por los políticos, no se peleen por eso, por favor, porque ustedes se van a dividir en las comunidades y los barrios y arriba se entienden más fácil, ¿verdad? Sí. Ellos no les interesa. Fíjense que de los 87 asesinados que hubo, 25, 20 y 27 de marzo, yo quisiera saber si hay algún caso investigado y que hayan dicho, estos son los responsables, y como dijo la amiga oyente, a esto, así se le respondió a esta familia. O sea, una buena gestión de seguridad y policial lo que hubiera hecho es investigar los autores de esos 87 asesinatos, que la mayoría fueron gente de la población, gente de escasos recursos, gente del pueblo, y ninguno ha sido investigado. Lo que se hizo fue lanzar la atarraya. Y aquí van todos, entonces, ¿cómo es que dice? Por tirar el agua sucia, tiramos al niño también. Entonces agarran a todo el mundo, pero no se han dicho, no se ha reparado, creo yo, a ninguna de las 87 familiares de esos asesinados, ni
se ha determinado quiénes fueron los que se Sí, Así muy buen punto, eso es muy importante porque, bueno, se dice que se gobierna para el pueblo y que el pueblo es el importante, ¿verdad? Y acá este punto que plantea Omar nos queda pues para la reflexión. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado, ha sido muy bonita experiencia, es la primera vez que al menos en YSUCA los tenemos a los dos en una misma entrevista, así que muchísimas gracias, Omar, por haber estado. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a la gente que nos ha escuchado. Muchísimas gracias, Padre Andrés. Muchas gracias, Kenia, y felicitarles por este programa de retrospectiva. Creo que es importante que vayamos reflexionando sobre el acontecer nacional al final del año, para que podamos tener también pues una visión, un análisis de lo que va ocurriendo en nuestro país. Así es. A usted también, que siempre es nuestro principal invitado. Gracias por siempre participar, enviarnos sus audios, sus mensajes. Para nosotros son insumos muy importantes. Recuerde que este medio ha sido creado para usted. Esta entrevista está en la página de Facebook y también quedará en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 y suscríbase. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. YSUCA presentó Retrospectiva 2022. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.